vamos a dar comienzo entonces. El día de hoy vamos a ver lo que son los data types, algunos ejemplos. Y bueno, había el quiz de árboles de sintaxis abstracta y ya les he dejado el primer ejercicio de Classroom. Ahorita pues que haya un poquito más de gente les muestro cómo va. Este es un ejercicio práctico, ya a partir de la otra semana tiene nota, ¿listo? Este es como para que practiquen si quieren, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los árboles de sintaxis abstracta. ¿Qué pasa cuando por ejemplo tenemos la gramática de ls expression? ls expression pues tiene tres casos, ¿no? El caso de identificador que vamos a llamar var expression, ¿cierto? El siguiente que vamos a llamar lambda expression, que va a ser la palabra lambda seguido de ¿qué? Un paréntesis, luego identificador, cierro paréntesis y luego una ls expression, ¿vale? Y esto lo vamos a llamar lambda expression, que tiene un ID y una expresión. Y tenemos finalmente el caso de ls expression, que va a ser app expression, ¿cierto? Que va a ser un reitorium. Va. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es una gramática que nos describe una expresión en cálculo lambda. Pues básicamente pues sigue siendo un ejemplo con respecto a la teoría. Entonces yo puedo escribir cosas, por ejemplo, como x, es un identificador, lambda, por ejemplo, x, lambda y, z, por ejemplo. Yo puedo escribir xy, entre paréntesis, bueno, todo entre paréntesis. Entonces yo puedo escribir expresiones de ese tipo, ¿sí? Yo puedo escribir xy. ¿Qué pasa con expresiones de este tipo? Que las expresiones de este tipo, pues yo tengo que mirar cómo las puedo procesar. Y para esto habíamos visto las representaciones de los tipos de datos. Esto es un tipo de dato, ¿sí? Habíamos visto listas y procedimientos, pero como ejemplos, porque realmente eso puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya vamos a utilizar una expresividad general que se llaman los árboles de sintaxis abstracta. Los árboles de sintaxis abstracta me permite estar independiente del tipo de representación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con x solito? X solito, pues ¿qué es? Son var expression, ¿cierto? Cuyo identificador, ¿quién es? X. Luego tengo lo que sería lambda x, lambda y, z, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a tener que esto es un ¿qué? Un lambda expression, como lo llamé. Luego, aquí adentro, ¿qué hay? Aquí está, y el identificador, que ¿quién es el identificador? X. ¿Y qué expresión hay adentro? Otro lambda expression, ¿sí? Y este lambda expression interno, ¿qué tiene? Y como identificador, ¿y qué más tiene adentro? Otra expresión, y este z que viene siendo un var expression, cuyo ID es ¿quién? Es x, ¿no? Pilas que esto y esto son cosas diferentes, ¿no? Esto es un identificador y esto es una expresión. ¿Por qué? Porque la gramática así me lo dice, ¿sí? Y finalmente tengo esta de acá, xy. ¿Xy qué viene siendo? Xy viene siendo un ¿qué? Una app expression. Tiene dos partes, el reitor y el run. ¿El reitor qué es? Esta x que viene siendo una expresión, ¿por cuál caso entra? En var expression, ¿con quién? Con x. Y este y también es un var expression, ¿con quién? Con y, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, estos árboles me representan las expresiones que puedo construir a partir de una gramática. O sea, en general, eso es lo que se va a hacer acá. ¿Sí? Esta es la expresividad general. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos de datos definidos recursivamente se pueden trabajar con árboles de sintaxis abstracta. Son los famosos ASTs, ¿sí? Y eso es lo que vamos a manejar, sintaxis abstracta. Bien, ¿qué pasa? Para manejar árboles de sintaxis abstracta vamos a utilizar la función define, ¿qué? Data type. Ya con esto que ven hoy,
ya pueden entrar directamente a lo que es el intérprete que ya inicia la otra semana. La otra semana que vamos a hacer, ya introducirlos al intérprete, y el resto del curso es meterle funciones o cosas nuevas al intérprete, ¿va? Entonces es importante que esta parte la entiendan bien. Entonces define data type, viene el nombre del tipo, ¿cierto? Luego viene la función predicado, vamos a ver qué es eso, y luego viene el nombre de la variante y la estructura de la variante. Usualmente viene el nombre y el tipo, ¿sí? Esto se repite pues las veces que tenga eso, ¿vale? Y finalmente acá cerramos, y pues acá hay varias variantes. Entonces, por ejemplo, para este caso de LS expression que ustedes ven acá, la expresión en cálculo lambda, ¿cómo podríamos definir un data type que nos represente eso? El data type que nos representa esto sería define data type. ¿Cuál es el nombre del tipo de dato? LC expression. La función predicado usualmente es la misma con signo de pregunta, pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Pero pues usualmente por convención se coloca el mismo nombre con pregunta. Luego esto que viene, el primero, ¿cómo se llama el primero? Var expression, que recibe ¿qué? Un identificador que es un símbolo. Y aquí ya le digo que quiero, ¿sí? A diferencia de los casos anteriores, aquí ya la validación se hace automáticamente. Luego el siguiente caso, ¿cuál sería? Lambda expression. ¿Cuántas partes tiene un lambda expression? 2 partes. El ID que es un símbolo y el cuerpo, bueno, aquí lo llamé expresión, que es una, ¿qué? Una LS expression. Miren que estoy usando el mismo nombre del predicado, ¿lo ven acá? Estoy diciendo pues que ya mismo. Y finalmente tenemos a quién. Tenemos a app expression. App expression tiene 2 partes. El radar, que es ¿qué? Una LS expression, y el ¿qué? El rank, que es una LS expression. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto ya he definido esta gramática, ¿sí? Y miren que el define data type prácticamente es pasar esta gramática, prácticamente escribirla, ¿sí? Entonces, miren lo que va a suceder. Entonces, lo que va a suceder en este caso es lo siguiente. Entonces, aquí tengo como la gramática. Aquí tengo la gramática. Y creo que es al revés. Sí, es al revés. Creo que es así. Listo. Entonces voy a hacer define data type. ¿Cómo se llama esto? LS expression. Luego viene el nombre de quién? De la función predicado. Pero como les mencioné, el hecho que tenga signo de pregunta al final, o que esto puede llamarse X también, no pasa nada. Pero pues por convención es la misma con signo de pregunta para uno saber. Y luego, ¿cuál es la primera? Var expression, que viene un identificador que es un ¿qué? Un símbolo. Luego viene lambda expression. Lambda expression tiene 2 partes, el símbolo y la expresión, que es ¿qué? Una LS expression. Y finalmente tenemos app expression, que sería el radar, que es un LS expression, y el run, que es un LC expression. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos ya a poder definir datos. Esto nos ofrece todo, los constructores y los procedimientos observadores. Nos ofrece ya todo, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajamos con los constructores. Ya aquí ya viene el área del programador. Esto nos automatiza lo que hacíamos en el caso anterior. Entonces, define expresión 1. Vamos a hacer esta acá. Vamos a hacer esta primerita que yo les mostré acá. ¿Se acuerdan de este? Lambda X, lambda Y, Z. Este de acá. Entonces vamos a hacerla. Y para que vean que produce. Este de acá. Entonces, vamos a construir este. Entonces, viene acá. Vamos a construir este. ¿Esto es qué es? Un lambda, ¿qué? Expression, ¿cierto? Ese lambda expression me va a recibir X. ¿Y esto adentro qué es? Otro lambda expression, cuyo parámetro es ¿quién? Y. Y Z, que viene siendo un var expression Z, ¿cierto? Entonces miren que expresión 1 ya tiene esta construcción. Y esto ya es independiente de la representación que utilicemos internamente. Esto es una representación que se llama representación abstracta. ¿Qué quiere decir? No está asociado a ningún tipo de datos, sino que es una forma de construir el tipo de dato, ¿vale? Esto ya no es ni lista, esto ya no es un procedimiento, esto no es un número, sencillamente es un tipo de dato,
¿sí? Eso lo vamos a llamar tipo abstracto de datos o TAD, ¿sí? Que lo definían ahí en los videos. Imagino que lo vieron, ¿no? TAD. Bueno, vamos a construir la otra expresión. ¿Se acuerdan de XY? ¿Cómo sería? Define expresión 2, que sería un ¿qué? App expression. ¿El raidor qué es? ¿Un var? ¿Expresión con quién? Con X. ¿Y el otro es un var expresión con quién? Con Y. ¿Sí? Y este me construye ese árbol. Miren acá. Ustedes ven esto y ven expresión 2. Mírenlo acá. ¿Sí? Ahí tienen la estructura. Si yo intento hacer, por ejemplo, app expresión XY, va a fallar. Porque me dice que no es el que está esperando. Si lo ven acá, yo le mandé directamente los símbolos y ¿qué me dijo? No. ¿Por qué él está esperando acá qué? Un LC expression. ¿Vale? De esta manera los podemos construir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ya para estos son los constructores, ¿cierto? Lo que ustedes vieron acá son los constructores. Ahora, ¿qué pasa? Los observadores van a funcionar de una diferente manera. Los observadores van a utilizar algo que se llaman los cases. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y no nos lo ofrece como funciones directamente, o sea que no es como el caso anterior, que tenemos la función que con la rayita, eso, nada de eso. Aquí va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer una función que nos diga si algo está libre o ligado. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de ocurre ligado? Ve, era ocurre libre, ¿no? Ocurre ligado. Entonces, ocurre ligado, sí, primera regla. Si es un var expression, ¿qué? La variable debe ser igual, ¿no? ¿Deben ser? ¿Qué? Ah, no, eso ocurre libre. Si las variables deben ser iguales. Segundo, si es un lambda, expression debe ser diferente de quién? Del identificador. ¿Y ocurrir libre en dónde? En el interno, ¿no? En la expresión. Y tercero, si es una app expression, ¿qué debe ocurrir libre? Debe ocurrir libre ¿en dónde? En uno o en el otro. En raidor o en run. ¿Sí recuerdan esto, no? Ahora, vamos a hacer esto, pero ya enfocado en este caso. Entonces vamos a poner define occurs free, ¿cierto? Occurs free, no, creo que es así. Occurs free. Entonces, recibo una expresión. Y aquí viene lo interesante. Ahora vamos a manejar es con cases. El nombre del data type, ¿cuál es? Expresión, ls expression. Luego viene expresión. O sea, lo voy a evaluar con este tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato que definí acá? ls expression. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿cuál es el primer caso? Var expression, ¿cierto? Si es un var expression, ¿cuántos campos tiene? Pues únicamente el ID. Entonces pregunto, ¿no deben de qué ocurrir? Ah, bueno, aquí la variable, ¿no? ¿Qué pasa? Deben ser diferentes, ¿no? Ah, no, sí, deben ser iguales, ¿no? Entonces, EQV, ¿de quién? De var con el ID. Luego, si es un lambda expression, ¿cuántas partes tiene un lambda expression? 2, el ID y la expresión. Debe ser que sea diferente que quién? Que el ID, ¿no? O sea, debe ser diferente que este ID. Y además debe ocurrir libre ¿en dónde? En el interno, ¿no? Entonces ocurre libre ¿quién? Esta expresión, voy a ponerle expresión 1 para no confundirlo con el de arriba. Y vamos a poner, ¿me enviamos a quién? A la expresión interna. ¿Me siguen ahí? Ahí ya está el ocurre libre del lambda. Y en el caso app expression, ¿cuántas partes tengo? El raidor y el run, ¿no? ¿Me siguen ahí? ¿Y qué debe pasar? Debe ocurrir libre ¿en dónde? En uno, ¿cierto? O en el otro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya terminamos la función. Entonces, observen cómo las cosas se van direccionando para que ustedes vean. Entonces, aquí pueden jugar con esto. Y este data type, ¿de dónde viene? Bueno, expresión es lo que entra y este ls expression pues viene siendo el data type definido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, occurs free. Por ejemplo, tengo var expression de x. ¿X ocurre libre ahí? Sí, ¿por qué?
porque es igual a la variable. Luego, ¿Y ocurrirá libre ahí? No, ¿por qué? Porque no es igual. Occurs free, por ejemplo, lambda, tengo x y vamos a hacer app expression, var x, var expression x, var expression y, ¿vale? Vamos a hacer esta de acá. Entonces, ¿será que x ocurre libre ahí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no? Porque es igual a ¿quién? Al identificador, ¿cierto? Entonces, esperen. Esto se supone que es una app expression, var expression x, es lambda expression. Entonces acá, si ustedes pueden ver, ocurre, no, ¿por qué? Porque es igual al x. ¿Y y ocurrirá libre? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es diferente que esto? Sí. ¿Ocurre libre aquí? No, pero ¿ocurre libre dónde? Acá. Entonces ocurre libre, ¿vale? Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura es muy similar, o sea, la estructura siempre es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes siempre van a tener que a la larga definir data types, van a colocar los casos y ya esta vez podemos utilizar tipamiento en el sentido de qué es lo que estoy esperando en este caso, ¿vale? ¿Preguntas hasta allí? Podemos construir otra cosa, por ejemplo, como la lista de símbolos. Por ejemplo, una lista de símbolos, ¿cómo iría? ¿Cómo sería la gramática de una lista S? La gramática sería, es lista vacía, ¿cierto? La vamos a llamar empty list. ¿Y el otro cuál caso sería? Símbolo seguido de ¿qué? Lista S, ¿cierto? Que la vamos a llamar lista no vacía. ¿Que recibe qué? Un símbolo y una lista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo definiríamos el data type? Data type, ¿cierto? De ¿quién? ¿Cómo llamamos? Lista S. Recuerden el predicado de la misma función, pero sencillamente ponemos un signo de pregunta. ¿Cuál es el primer caso? Empty list, pues que básicamente no recibe nada. Y tenemos ¿qué? No empty list, que recibe a quién? A ese que es qué. Y L que es qué. Una lista S. ¿Estamos ahí? Es que no recibe nada. Empty es empty. No tiene que poner símbolo así. No, nada, solo así. Listo. Entonces aquí ya viene este ya es el tipo de dato. Esto ya nos da todo. Esto ya nos da todo. Observadores y constructores en un solo paso. Entonces vamos al área del programador. ¿Cómo definiríamos una lista? Por ejemplo, define lista 1. ¿Cómo quedaría? Una lista no vacía. Recibo X con otra lista no vacía, que sería Y. ¿Y cómo debemos determinar? Con empty list. Esto es necesario, ¿vale? ¿Es parecido a los árboles? Sí, es que son árboles. Sí, porque son definiciones recursivas. Entonces, lista 1, mírenla acá, ¿vale? Esta es la estructura genérica. Ahora bien, ¿cómo yo podría hacer una función que me busque un símbolo en una lista? ¿Cómo sería acá? Entonces, el contrato de esto, llamémoslo buscar símbolo. Entonces, bueno, find symbol. ¿Cómo sería el contrato de esta función? ¿Qué recibe? Una lista S y ¿qué me devuelve? Pues me devuelve un ¿qué? Pues un booleano, ¿no? ¿Está o no está? Bien, entonces, define, ¿cierto? Find sim. ¿Estamos de acuerdo? Voy a recibir una lista y un símbolo que ando buscando. Voy a llamarlo S, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tengo que mirar acá con? ¿Qué dices? ¿Cuál es el data type? Lista S. ¿A quién voy a evaluar? A él. ¿Cuál es el primer caso? Empty list, ¿cierto? No recibe nada. ¿Qué devuelvo? De una vez. Falso, ¿por qué? Pues no hay nada ahí. Ahora sí, seguimos. ¿Con qué?
con no empty list. ¿Qué recibe? Un símbolo y una lista. Yo puedo cambiarle los nombres acá. Estos nombres que ustedes ven aquí al principio, esto es arbitrario, ¿vale? Le puede poner X, Y, lo que quiera. Eso es arbitrario. Entonces, por ende, acá también es arbitrario. Ahora bien, recibo el símbolo. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? ¿Sí qué? Si ese Y es igual a ¿quién? A ese. Si eso ocurre, ¿qué devuelvo? Verdadero, ¿no? Y en otro caso, ¿qué hago? ¿Dónde tengo que seguir buscando? Este LS, ¿qué es? Una lista. ¿Y quién trabaja lista GS? Esta función. Entonces, ¿a quién invocamos? A findSym, ¿cierto? ¿Y envío a quién? Envío a LS, que es la lista interna, y el símbolo que anda buscando. Entonces, miren que esto es parecido a las funciones recursivas que ustedes están comunes. Y, por ejemplo, vamos a hacer aquí un display. Entonces, por ejemplo, findSym, vamos a definir la lista 1, que yo la definí por acá, y vamos a buscar a Y. ¿Qué debería devolverme esto? ¿Esto debería devolverme qué? Debería devolverme verdadero, ¿no? Esto debería devolverme verdadero, ¿cierto? Esto debe devolver true. Y, bueno, display, la N, y display, findSym, lista 1, y busco a W. ¿Qué debería devolverme esto? False, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren lo que sucede. Miren, true y false. ¿Estamos allí? Entonces, miren la potencia que tienen estos define data types. Porque me hace todo lo que hacemos toda la clase pasada, lo hace en un solo paso. Y la otra clase que va a pasar, vamos a automatizar inclusive los data types. Vamos a poder generar varios data types en un solo paso. Entonces, esto es lo que va a suceder. Bien, luego hablaban de algo que se llama parser y un parser, ¿no? Entonces aquí tengo el ejemplo de árboles de sintaxis abstracta. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Nos hablaban de lo que eran los parsers y un parser. ¿Un parser qué hace? Toma algo escrito en sintaxis concreta. ¿Qué es sintaxis concreta? Código fuente, y me lo transforma en un ¿qué? Árbol de sintaxis abstracta. Eso es lo que hace Python por debajo. ¿Me siguen ahí? Eso es lo que hace Python por debajo. Por ejemplo. Y tengo un parser. ¿Qué hace eso? ¿AST a qué? Concreta. O sea, entendible por un programador. ¿Me siguen ahí? Esto sucede, por ejemplo, en Python. Esto sucede, por ejemplo, en Python. Les voy a mostrar. Entonces, bueno, entonces vamos lo mismo de siempre. Hoy es ya 6 de marzo. Y vamos a ejemplo de AST en Python. Para que ustedes observen, esto es común a muchos lenguajes. Hay una librería que se llama AST. ¿Sí? Voy a poner un código sencillo. Por ejemplo, voy a poner un código sencillo. Por ejemplo, sería def f de x, y f de x me devuelve x más 1. Y voy a llamar f de 10. Voy a decirle print f de 10. ¿Estamos ahí? Esto es un código sencillo. Si yo ejecuto esto en Python, pues ¿qué va a pasar? Sencillamente, pues me va a devolver 11. ¿Listo? Si yo ejecutara eso en Python. Ahora, el árbol sería AST parse código. Y miren lo que va a pasar. AST.dumpTree, y miren lo que va a pasar. Entonces vamos a hacerlo. O sea, miren este código sencillo y miren acá, y miren lo que me devuelve. Esto va a fallar. A ver, esto está como molestando ya. Entonces, cuando voy a hacerlo más pequeño, Python ejemplo.py, miren, hay un problema de la indentación. Claro, tengo que poner la indentación bien, como a la mía. Ahora sí. Entonces, miren acá. ¿Qué ven aquí?
¿Qué están viendo ahí? Eso es lo que entiende el intérprete de Python cuando usted escribe algo. Voy a colocarle una indentación para que ustedes lo vean mejor. Miren acá. Voy a volcarlo en un archivo y vamos a ver el archivo. Para que ustedes vean, miren. ¿Qué están viendo ahí? Esto es una definición de función. ¿Cuál es el nombre de la función? F. ¿Cuáles son los argumentos? X, porque dije f de x, pues pueden haber varios. Luego, el cuerpo de la función que tiene. Me está diciendo que es x más la operación que adicionar. ¿Y qué le estoy sumando? 1. Y después hay otra expresión que es un qué. Un print. ¿Y qué está imprimiendo? ¿F de quién? De 10. Eso es lo que procesa el intérprete de Python. ¿Ya? Esto es lo que procesa el intérprete de Python. O sea, cuando usted está ejecutando código en un lenguaje interpretado, pues se convierte a AST y eso es lo que interpreta el intérprete. ¿Sí? Válgase la redundancia. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo aquí este programa en Python, ¿cierto? Que ustedes ven aquí. Esto realmente no es lo que se ejecuta. Lo que se ejecuta es el árbol de sintaxis abstracta. La operación que ustedes vieron, parse, ¿qué hizo? La usaba sintaxis abstracta. Cuando cuando por ejemplo hago, ast.exec, ¿cierto? Voy a ejecutar el árbol. Aquí estoy haciendo un parseo. Esto es un parser. Miren, cuando ejecuto, por acá hay un error, ¿cierto? Ah, no tiene ejecutar, me acuerdo, creo que es execute. ¿Cómo es que era? O era tree. No me acuerdo de las propiedades. ¿Cómo era para ejecutar? Era, si no estoy mal, creo que era exec, es que no me acuerdo. Con eso sí no me acuerdo. AST, exec code, Python, no me acuerdo. Aquí está. .compile y luego .exec. Ya tengo que hacer un objeto. Entonces, tengo que hacer el programa que sería ast.compile ¿de quién? De tree. Y luego, ahora sí, proc.exec. Listo. Creo que era así o al revés, no me acuerdo. Compile, no, entonces es sencillamente tree.compile y luego ejecuto. Creo que era así. Bueno, vamos a ver. No está compile. Bueno, aquí la IA no me ayudó mucho. A ver. Parse. Exec compile. Listo. Ya sé qué hacer. Bueno, entonces sería exec compile. ¿De quién? Del árbol, ¿no? A ver, ¿así era? A ver, yo miro. Sería exec compile. Listo. Ahí está. Requiere un argumento, requiere el nombre del archivo. Ya. No, pues esto no tiene nada. Entonces sencillamente filename es igual a ok. Hágalo así. Devuelve noni. Creo que es así. A ver. Bien, se supone que esto debería imprimir 10, pero por alguna razón no lo hace. Mira una cosa acá. Bueno, el código, luego lo parseo y luego lo compilo y lo ejecuto. Ahí debería imprimirme 10, 11, no sé qué pasa, debería imprimirme 11. ¿Saben por qué? Porque esto debe tener un qué. Un retón, se me olvidó el retón. Bien, ahora sí. ¿Retón qué? X más 1, ¿no? Ahora sí ya imprime. Miren, imprime 11. Y la ejecución, ¿cierto? Pues
sencillamente lo que ustedes ven acá. Miren, aquí ya cambió, pues me faltó el valor de retorno. Aquí de hecho lo voy a colocar. Bueno, esto es una operación. No. Bueno, por acá está el retorno. ¿Dónde es que está? Print, módulo. Aquí está la definición de función. No, aquí está. ¿Sí lo ven? Está la representación. De hecho, esto está haciendo mal porque ya no estoy sobreescribiendo. Ya aquí sobreescribo. Ahora sí, ya lo tengo bien. Miren que aquí está el retorno de la función. ¿Sí lo ven? Entonces, pues así se especifican cosas, ¿vale? En lenguaje de programación. ¿Preguntas ahí? Usted tenía, ¿no? Y él decía, bueno, símbolo árbol, pero pues, sino que no reciba 3. Le toca definir las 3 partes. Son 3 identificador, por ejemplo, identificador, nombre, identificador, por ejemplo. Ya tiene 3 partes. Pero yo ya saben que era el de 2. Tengo que venir, o sea, tengo que venir uno que. Que desea 2 y recursiva 3. Ajá, exacto. Bien, ¿me siguen ahí? ¿O no? Sí. No, yo les estoy preguntando. Porque es que si ya no entienden esto, el curso de verdad no van a entender nada. ¿Sí? Esto es importantísimo. O sea, ya lo que sigue es esto más funciones adicionales que programa. Ya el curso ya aquí, ya la teoría terminó. En ese sentido, ya viene la parte de aplicación de empezar a meter cosas. Que vamos a meter condicionales, que vamos a meterle procedimientos, que vamos a meter asignación, que vamos a meter objetos, pero todo parte desde aquí. Les doy el contexto de Python, que es el que conozco de memoria. Igual en Java se puede hacer lo mismo también. Bueno, ¿y para qué sirve sacar el árbol de sintaxis abstracta de un programa? Porque eso nos permite hacer cosas como debuguero, por ejemplo. El debugger se hace sobre el árbol de sintaxis abstracta, no sobre el código, porque el código es difícil de procesar. El código es un string a la larga. Un árbol es una estructura de datos, es una estructura que podemos recorrer. ¿Bien? ¿Estamos bien? Todo, vámonos. Hágale. Todos los lenguajes corren sobre árbol. No, o sea, sí en el proceso de compilación, pero están los compilados que corren sobre el código fuente, como C++. O sea, en C++, la compilación te genera el árbol de sintaxis abstracta, que es el punto O. No sé si recuerdan de los puntos O's. Y luego del punto O se genera el ejecutable, que es código binario. ¿Qué pasa acá? Aquí estamos en la mitad, porque tú generas, realmente yo puedo generar árbol de sintaxis abstracta con el PYC. ¿No han visto una extensión .pyc? Que es binario. Ese es el compilado de Python. Y ese compilado es el que lee el intérprete. El PYC. ¿Nunca has visto el .pyc? Que eso no se puede abrir. Porque yo puedo compilar este programa con Python, sí, creo que es Python, no me acuerdo cómo es compile. No, simplemente aquí tiene, creo que es PYC, es que no me acuerdo. PYC. Bueno, no es que esto nos genera caché tampoco. Pero hay unas extensiones .pyc que son los compilados de Python. Esos son los ASTs. Pasa lo mismo con el .class. .class es un AST optimizado. ¿Quién lee eso? El intérprete de Java. ¿Sí me siguen ahí? Java está en la mitad. O sea, no es 100% compilado ni es 100% interpretado. ¿Por qué? Porque .class es un compilado, ¿sí? Pero eso no se ejecuta sobre la máquina, eso se ejecuta sobre la máquina virtual, o sea, el intérprete. Java está como en la mitad. C++ sí es código puro, sí es binario puro. O sea, el .etc es un binario puro. Y eso sí se ejecuta sobre la máquina. Entonces, como diferencias. Pero en general, ¿para qué nos sirven árbol de sintaxis abstracta? Número 1, validar que la gramática está bien establecida. ¿Qué quiere decir? Pues que el código fue escrito correctamente. Y la segunda es garantizar de que el programa se pase a un lenguaje que pueda ser interpretado o ejecutado. ¿Sí me siguen allí? Entonces la función de los .class, esa es la función de los .os, esa es la función de esos intermedios, ¿sí? Igual ya la próxima sesión pues se les explica la parte de cómo se hace la compilación del programa. Eso es lo que viene para la próxima clase. Y ya arrancamos con el intérprete y ya por fin podemos dar el curso en forma. ¿Preguntas hasta allí? Ya la otra semana pues la idea también es darle la primera actividad, darles el taller, darles todo. ¿Listo? Eso, o sea, listo, ese TXT, eso que, o sea, eso que lengua, ¿sí me entiendes? O sea, eso, o
sea, porque digamos, se hizo ese código de cortico, son tres líneas de código y eso Sí. es harto. Entonces, en un proyecto, pues, eso es mucho más grande. Sí, claro. ¿Y cómo hace para que no se... No, eso no se preocupen, que eso lo vamos a aprender a hacer. Eso se procesa por partes. No se preocupen. Sí, por ahora la preocupación de ustedes es entender qué es una ST. ¿Sí? Esa es la única preocupación que tienen. No se preocupen. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Bueno, ya que hay un grupo grande de personas, vamos a proceder a explicarles lo que es las